Historia real. La niña del cuarto cerrado. Querétaro, 1895. Nadie volvió a abrir. Bienvenido a este espacio donde la historia guarda silencio y los registros oficiales dejan más preguntas que respuestas. Antes de comenzar, te invito a escribir en los comentarios desde qué lugar nos estás escuchando y si este relato te encuentra de día o en plena noche. Nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias y en qué momento del tiempo vuelven a cobrar vida. En este canal exploramos casos reales, desapariciones y misterios ocurridos en distintas ciudades de México. Relatos que fueron ocultados, ignorados o simplemente olvidados con los años. Si te atraen las historias oscuras basadas en hechos reales y quieres seguir descubriendo estos archivos silenciados, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros relatos. Ahora sí, acompáñanos en esta historia. Historia real. La niña del cuarto cerrado. Querétaro, 1895. Nadie volvió a abrir capítulo primero. Querétaro y la Casa de los Villavicencio. En el año de 1895, cuando México, bajo la dictadura ilustrada de Porfirio Díaz, presentaba al mundo rostro de progreso y modernización, mientras ocultaba cuidadosamente las fracturas sociales que eventualmente destruirían el régimen. Cuando ferrocarriles conectaban ciudades coloniales con futuro industrial, pero mayoría de la población vivía en condiciones que diferían poco del siglo anterior. La ciudad de Querétaro existía como testimonio preservado de grandeza colonial que lentamente se desvanecía bajo peso de tiempo y cambio inevitable. Querétaro era ciudad de historia profunda grabada en cada piedra de sus calles empedradas. Aquí la batalla decisiva contra el imperio de Maximiliano había terminado apenas 28 años antes, en 1867, cuando el emperador austriaco y sus generales conservadores habían sido capturados y posteriormente fusilados en el Cerro de las Campanas, episodio que había cerrado definitivamente el capítulo de intervenciones monárquicas europeas en México. Las paredes de la ciudad aún llevaban marcas de balas de aquellos días, recordatorios constantes de que el orden presente había sido construido sobre violencia del pasado reciente. La arquitectura de Querétaro era predominantemente colonial. Iglesias barrocas, con fachadas elaboradamente talladas en cantera rosa, conventos masivos que ocupaban manzanas enteras, casonas de familias aristocráticas construidas alrededor de patios internos con fuentes de cantera y corredores de arcos, todo conectado por calles estrechas que habían sido trazadas siglos antes, siguiendo lógica de época, cuando defensa contra ataques era consideración arquitectónica primaria. Entre estas casonas aristocráticas destacaba por su tamaño y elegancia la residencia de la familia Villavicencio y Cortázar, ubicada en calle Allende a apenas 3 cuadras de la plaza principal. Era estructura de 2 pisos construida en cantera rosa característica de la región, con balcones de hierro forjado importado de Francia, puertas macizas de madera de cedro tallada con escudos familiares, y techo de tejas rojas que se elevaba sobre murallas que rodeaban la propiedad, creando fortaleza urbana que separaba a la familia del mundo exterior. El edificio había sido construido en 1783 por ancestro de la familia que había hecho fortuna en comercio de textiles y minería. A través de generaciones, los Villavicencio habían mantenido y expandido su riqueza, convirtiéndose en una de las familias más prominentes, no solo de Querétaro, sino de toda la región del Bajío. Habían sobrevivido guerras de independencia, intervenciones extranjeras y múltiples cambios de régimen, manteniendo habilidad aristocrática de adaptarse superficialmente, mientras conservaban esencialmente su poder y privilegios. La casa estaba organizada según patrón tradicional colonial.
Portón principal de madera maciza daba acceso a zaguán largo que conducía a primer patio, el más grande y elaborado, rodeado por corredores con columnas de cantera tallada. Este patio era espacio semipúblico donde familia recibía visitas, realizaba negocios, celebraba ocasiones formales. Una fuente octagonal de cantera ocupaba el centro, sus aguas murmuradoras proporcionando sonido constante que caracterizaba el espacio. Alrededor del primer patio se organizaban habitaciones formales, sala de recepción con muebles importados de Francia y pinturas de ancestros en marcos dorados, comedor principal capaz de acomodar 20 comensales, biblioteca con estanterías de caoba llenas de volúmenes encuadernados en cuero, despacho donde patriarca de familia administraba negocios y fortunas. Más allá del primer patio, accesible solo a través de pasillo estrecho, estaba segundo patio más pequeño e íntimo, espacio privado de familia. Aquí estaban habitaciones donde familia realmente vivía, dormitorios, sala familiar informal, comedor pequeño para uso diario, capilla privada donde familia rezaba sin necesidad de mezclarse con clases inferiores en iglesias públicas. Y en tercer nivel, accesible solo por escalera de caracol de hierro forjado que ascendía desde esquina del segundo patio, estaban habitaciones de niños, cuartos de servicio y depósitos de almacenamiento bajo el techo de tejas. Don Ernesto Villavicencio y Cortázar, patriarca de familia en 1895, era hombre de 57 años que personificaba aristocracia porfirista. Alto y delgado con postura militarmente erguida a pesar de edad avanzada, rostro anguloso, con barba recortada, según moda francesa de la época, ojos oscuros que miraban al mundo con seguridad absoluta de alguien nacido en posición de poder y nunca habiendo cuestionado su derecho a ella. Vestía siempre con formalidad impecable, trajes oscuros de paño inglés, cortados por sastre en Ciudad de México, camisas de lino blanco importado con cuellos almidonados, corbatas de seda, zapatos de cuero italiano pulidos hasta brillar como espejos. Portaba reloj de bolsillo de oro con cadena gruesa, anillos de sello con escudo familiar y bastón con empuñadura de plata aunque no necesitaba ayuda para caminar, símbolo de estatus más que necesidad. Había estudiado leyes en Ciudad de México, pero nunca había ejercido profesión activamente. No necesitaba trabajar en sentido convencional. Administraba propiedades familiares, inversiones en minas y ferrocarriles, participación en bancos y empresas comerciales. Era ocupación de caballero que requería inteligencia y diligencia, pero que estaba muy distante del trabajo físico que la mayoría de mexicanos realizaban para sobrevivir. Su esposa, doña Catalina Cortázar de Villavicencio, provenía de familia igualmente aristocrática de Guanajuato. Tenía 48 años en 1895, mujer que había sido hermosa en juventud, pero que décadas de embarazos, pérdidas de hijos y cumplimiento de expectativas sociales rigurosas habían convertido en figura elegante pero distante, más estatua que persona viva. Era mujer de estatura mediana, constitución que había sido delgada, pero que ahora tendía hacia delgadez poco saludable. Rostro pálido con rasgos delicados que nunca veían sol directo, porque exponerse al sol era considerado vulgar para mujeres de su clase. Usaba su cabello castaño oscuro con hebras grises recogido en moño elaborado, decorado con peinetas de carey y plata. Vestía siempre colores oscuros o pasteles suaves. Nunca nada llamativo, todo cubierto con mantillas de encaje cuando salía de casa. Doña Catalina sufría de lo que médicos de época llamaban nervios débiles, condición vaga que cubría todo, desde ansiedad crónica hasta depresión clínica. Pasaba días enteros en su habitación con cortinas cerradas, tomando tónicos que médicos prescribían, siendo atendida por sirvientas que hablaban en susurros y caminaban con pasos que no hacían ruido.
El matrimonio había producido 7 hijos durante 20 años. 3 habían muerto en infancia de enfermedades que medicina de época no podía prevenir o curar. Uno a los 6 meses de fiebre, otro a los 2 años de difteria, tercero a los 4 años de accidente cayendo desde balcón. Cada pérdida había dejado cicatriz en doña Catalina, agregando capa adicional de melancolía que nunca completamente se disipaba. Los 4 hijos sobrevivientes en 1895 eran Ernesto Jr., de 22 años, estudiando ingeniería en Ciudad de México; Roberto, de 18 años, también en Capital preparándose para carrera en leyes; Mercedes, de 15 años, siendo educada en casa por institutrices francesas según era apropiado para señorita de su clase; y estaba Beatriz, la menor, la última, la niña del cuarto cerrado. Beatriz Villavicencio y Cortázar tenían 9 años en primavera de 1895. Había nacido en 1886, 6 años después de Mercedes, embarazo no planeado que doña Catalina había pensado no podría llevar a término dada su edad de 42 años y su salud frágil. Pero contra expectativas, embarazo había progresado normalmente y Beatriz había nacido saludable, bebé de constitución robusta que lloraba vigorosamente y que desde primeros días mostraba vitalidad que contrastaba con fragilidad de su madre. Era niña de belleza peculiar, no bonita según estándares convencionales, pero con cualidad que hacía imposible no notarla. Tenía cabello negro y abundante, que caía en rizos naturales cuando no era forzado en trenzas apretadas, ojos de color miel claro, que parecían ver más de lo que niña de su edad debería ver, rostro de rasgos delicados, pero con expresión de inteligencia y determinación, que perturbaba a adultos acostumbrados a niños dóciles y obedientes. Beatriz era diferente de sus hermanos mayores en casi todos aspectos. Mientras Mercedes era tranquila y conformista, perfecta señorita que aceptaba sin cuestionar las restricciones impuestas sobre ella, Beatriz cuestionaba todo, desafiaba reglas, exploraba límites constantemente. Mientras sus hermanos varones habían sido serios y estudiosos, Beatriz era imaginativa y traviesa, llena de energía que no podía ser contenida completamente por rutinas rígidas impuestas sobre ella. Tenía hábitos que preocupaban a sus padres y que las institutrices reportaban como problemáticos. Hablaba sola frecuentemente, manteniendo conversaciones elaboradas con personas invisibles que llamaba sus amigos del otro lado. Dibujaba constantemente imágenes que adultos encontraban perturbadoras, figuras oscuras, casas con ventanas que parecían ojos, jardines donde flores tenían rostros. Y tenía pesadillas terribles que la hacían gritar durante la noche, despertando a toda la casa. Soñaba con ser enterrada viva, con estar atrapada en espacios pequeños sin poder escapar, con voces que la llamaban desde lugares oscuros. Don Ernesto atribuía estos comportamientos a imaginación hiperactiva que necesitaba ser controlada con disciplina más estricta. Doña Catalina, sin embargo, veía en Beatriz algo que la aterrorizaba. Veía niña que era demasiado sensitiva, demasiado consciente de dimensiones de realidad que eran mejor ignoradas. Niña que tal vez podía ver o sentir cosas que estaban más allá del velo normal de percepción. Porque doña Catalina, aunque nunca lo admitiría públicamente, creía en cosas que la Iglesia toleraba, pero no promovía. En espíritus de muertos que no podían descansar, en casas que llevaban peso de tragedias pasadas, en niños que nacían con capacidad de percibir lo invisible, y la casa de los Villavicencio llevaba peso considerable. Había sido construida en sitio donde durante época colonial había estado cementerio pequeño para pobres e indígenas. Cuando terreno fue vendido para construcción privada en 1783,
huesos habían sido exhumados y removidos a cementerio principal. Pero susurros persistían de que no todos los huesos habían sido encontrados, que algunos permanecían bajo cimientos de casas construidas sobre tierra que había albergado muertos durante generaciones. Durante 112 años desde construcción, Casa había presenciado nacimientos y muertes, alegrías y tragedias. 3 generaciones de Villavicencio habían vivido y muerto allí, y cada muerte dejaba marca, cada tragedia agregaba capa al palimpsesto de memoria que la casa contenía. Beatriz, según doña Catalina secretamente creía, era suficientemente sensitiva para percibir este peso, para sentir presencia de todos aquellos que habían vivido y sufrido y muerto dentro de aquellas paredes de cantera rosa. Pero estas preocupaciones de doña Catalina eran consideradas parte de sus nervios débiles por don Ernesto. Él no tenía paciencia con supersticiones. Era hombre del porfiriato, creyente en progreso y ciencia, aunque su fe en ciencia era selectiva, aceptando innovaciones que beneficiaban su clase mientras rechazando ideas que amenazaban su posición social. Para él, Beatriz era simplemente niña mimada que necesitaba disciplina más firme, y en primavera de 1895 decidió implementar tal disciplina de manera que tendría consecuencias que ni él ni nadie podría haber anticipado. Capítulo 2. La enfermedad y la muerte. En abril de 1895, Beatriz comenzó a mostrar señales de enfermedad. Al principio eran síntomas vagos, pérdida de apetito, fatiga inusual para niña normalmente tan enérgica, palidez que hacía que su piel pareciera casi translúcida. Doña Catalina, siempre atenta a salud de sus hijos, después de haber perdido 3, inmediatamente llamó al doctor Isidro Méndez, médico de familia que había atendido a los Villavicencio durante 20 años. Doctor Méndez era hombre de 62 años, educado en medicina en Francia durante su juventud, practicante de medicina que combinaba conocimientos científicos modernos con creencias tradicionales que eran difíciles de erradicar incluso entre educados. Examinó a Beatriz cuidadosamente, midió su temperatura con termómetro de mercurio, escuchó su corazón y pulmones con estetoscopio. Examinó su garganta y ojos, palpó su abdomen buscando señales de inflamación. No encontró nada específicamente alarmante. Su diagnóstico fue debilidad constitucional, término vago que médicos de época usaban cuando no podían identificar causa específica de síntomas. Prescribió tónico de hierro para fortalecer su sangre, aceite de hígado de bacalao para nutrición y reposo en cama hasta que síntomas mejoraran, pero síntomas no mejoraron. Durante mayo, Beatriz se debilitó progresivamente. Desarrolló fiebre intermitente que subía por las tardes y bajaba por las mañanas. Comenzó a toser, al principio suavemente pero después con intensidad creciente. Perdió peso dramáticamente, su constitución robusta reduciéndose hasta que huesos se volvieron visibles bajo piel que parecía papel delgado. Doctor Méndez fue llamado repetidamente. Cambió diagnóstico a posible tuberculosis, enfermedad que aterrorizaba familias de todas clases en aquella época porque no tenía cura y porque era altamente contagiosa. Recomendó aislamiento estricto de Beatriz, que ningún miembro de familia excepto doña Catalina entrara a su habitación, que todo lo que tocara fuera desinfectado con soluciones de fenol. La habitación de Beatriz estaba en segundo piso, dando al segundo patio privado de familia. Era cuarto de tamaño mediano, aproximadamente 4 metros por 5, con ventana grande que daba al patio proporcionando luz abundante y ventilación. Estaba amueblado apropiadamente para niña de familia aristocrática.
Cama de hierro forjado, con dosel de encaje blanco, armario grande de madera de nogal para ropa, escritorio pequeño donde hacía tareas educativas, estanterías con muñecas de porcelana y libros de cuentos, baúl pintado donde guardaba tesoros infantiles. Las paredes estaban cubiertas con papel tapiz de patrón floral en tonos rosa y crema. El piso era de duela de madera pulida, cubierta parcialmente con alfombra persa, que había sido parte de dote de doña Catalina. Había cruz de madera sobre la cama y pequeño altar en esquina con imagen de Virgen de Guadalupe rodeada de velas votivas. Era habitación alegre, diseñada para hacer feliz a niña. Pero durante mayo y junio de 1895 se transformó en enfermería, donde Beatriz yacía cada día más débil, su tos resonando a través de paredes de cantera, sus gemidos de dolor audibles para sirvientes que pasaban por corredores. Doña Catalina pasaba horas cada día sentada junto a cama de su hija menor, sosteniendo su mano pequeña que se volvía más delgada cada semana, leyendo cuentos en voz baja, rezando rosarios interminables, suplicando a Virgen y todos los santos que salvaran a su última hija. Don Ernesto visitaba brevemente cada mañana y tarde, pero no permanecía largo tiempo. Incomodidad con enfermedad era característica de hombres de su clase y época, y además estaba genuinamente ocupado administrando negocios que no podían ser descuidados sin importar crisis familiares. Pero Mercedes, hermana mayor de Beatriz, era compañía constante cuando doña Catalina necesitaba descansar. A sus 15 años, Mercedes mostraba madurez más allá de su edad, cuidando a su hermana menor con ternura que era tanto maternal como sororal. Leía a Beatriz, le cantaba canciones de cuna que recordaba de su propia infancia, le contaba historias para distraerla del dolor. Y Beatriz, incluso mientras se debilitaba físicamente, mantenía momentos de lucidez donde hablaba con Mercedes sobre cosas que perturbaban a hermana mayor. Hablaba sobre sueños donde veía personas que habían muerto, donde visitaba lugares que nunca había estado en vida. Hablaba sobre sensación de estar siendo llamada, de voces que le decían que era tiempo de ir al otro lado. ¿No tienes miedo?, preguntó Mercedes una tarde de junio mientras cambiaba paños fríos sobre frente febril de Beatriz. «No», respondió Beatriz con voz debilitada pero clara. «Los amigos del otro lado me están esperando. Me han dicho que no duele, que solo es como quedarse dormida y después despertar en lugar diferente». «Oh». Mercedes intentaba no llorar delante de su hermana, pero lágrimas corrían por su rostro mientras escuchaba a niña de 9 años hablar sobre muerte con aceptación que parecía imposible para alguien tan joven. Durante julio, Dr. Méndez comenzó a preparar a familia para inevitable. La tuberculosis, si eso era lo que Beatriz tenía, estaba en etapa avanzada. Sus pulmones estaban severamente dañados, su cuerpo no tenía reservas para continuar luchando. Era solo cuestión de tiempo, días o tal vez semanas, pero no meses. Don Ernesto recibió esta noticia con compostura externa característica de su clase, aunque en privado bebía más mezcal de lo usual. Doña Catalina colapsó en ataques de llanto histérico que requerían sedación con láudano. Y Mercedes rezaba constantemente, sus labios moviéndose en oraciones silenciosas, incluso cuando realizaba tareas diarias. Los hermanos mayores, Ernesto Jr. y Roberto, fueron llamados urgentemente de Ciudad de México. Llegaron en tren, vestidos de negro, rostros graves. Visitaron brevemente a su hermana menor, permaneciendo solo minutos en su habitación porque Dr. Méndez advertía que exposición prolongada a paciente tuberculoso era peligrosa. En la noche del 23 de julio de 1895, Beatriz empeoró dramáticamente. Su respiración se volvió trabajosa, cada inhalación sonando como jadeo doloroso. Su fiebre subió a niveles peligrosos.
su piel ardiendo al tacto. Comenzó a delirar, hablando con personas que no estaban allí, alcanzando hacia cosas que solo ella podía ver. Doctor Méndez fue llamado urgentemente. Examinó a Beatriz y sacudió su cabeza tristemente. «Es cuestión de horas», dijo a don Ernesto y doña Catalina, que esperaban en corredor. «Sus pulmones están fallando. Deberían llamar a padre para últimos ritos». Padre Sebastián Aguirre, párroco de familia, llegó dentro de hora. Administró extremaunción, el sacramento de los moribundos, ungiendo frente y manos de Beatriz con aceite santo, mientras rezaba oraciones latinas que habían sido recitadas sobre incontables moribundos durante siglos de cristiandad. Familia se reunió alrededor de la cama. Don Ernesto de pie al pie, rígido y formal incluso en este momento. Doña Catalina arrodillada junto a cabecera, sosteniendo mano de su hija, lágrimas corriendo silenciosamente. Mercedes del otro lado, su mano sobre hombro de Beatriz. Los hermanos mayores cerca de la puerta, incómodos con proximidad de muerte. Y Beatriz, en momentos finales de conciencia, abrió sus ojos color miel, y miró alrededor del cuarto con claridad que había estado ausente durante días. «No lloren», dijo con voz apenas audible. «Mis amigos están aquí. Me van a llevar». «¿Qué amigos, mi amor?», preguntó doña Catalina, su voz quebrándose. Beatriz sonrió, expresión de paz que parecía imposible en rostro de niña moribunda. «Los que siempre han estado aquí, en las paredes, en las sombras, los niños que murieron antes. No estoy sola. Nunca he estado sola». Y después, con último suspiro que sonó casi como risa, Beatriz Villavicencio y Cortázar murió. Eran las 2:37 de la madrugada del 24 de julio de 1895. Doctor Méndez certificó muerte, anotando hora exacta en registro que llevaba. Padre Sebastián rezó oraciones finales, y familia permaneció en silencio roto solo por sollozos de doña Catalina, procesando realidad de que la niña más pequeña, la última, había partido. Pero las palabras finales de Beatriz quedaron resonando en mente de todos los presentes, y en días siguientes estas palabras tomarían significado que nadie había anticipado. Capítulo 3. El sellado del cuarto. El funeral de Beatriz Villavicencio fue realizado con toda pompa que correspondía a familia de posición de los Villavicencio. Su cuerpo fue vestido con mejor vestido blanco que tenía, adornado con flores blancas, colocado en ataúd pequeño de madera de caoba con manijas de plata. Velorio duró 2 días en sala principal de la casa, visitantes viniendo en flujo constante para presentar condolencias. Fue enterrada en panteón familiar en Cementerio de la Cruz, cripta de mármol donde 3 generaciones de Villavicencio descansaban. Ceremonia fue solemne, asistida por 100 personas de familias aristocráticas de Querétaro, todos vestidos de negro riguroso, todos expresando pésames apropiados mientras secretamente sentían alivio de que no era su hijo en ataúd pequeño. Después del funeral, vida en casa Villavicencio intentó regresar a normalidad. Ernesto Jr. y Roberto regresaron a Ciudad de México. Mercedes continuó sus estudios con institutrices. Don Ernesto volvió a sus negocios. Solo doña Catalina no podía retomar rutina, permaneciendo en su habitación con cortinas cerradas, rechazando comida, tomando dosis crecientes de láudano para adormecer dolor insoportable. Pero había problema práctico que necesitaba ser resuelto. ¿Qué hacer con habitación de Beatriz? Según costumbres de época, habitación de persona fallecida debía ser limpiada completamente, desinfectada especialmente si muerte había sido por enfermedad contagiosa, pertenencias distribuidas o guardadas y espacio reasignado a nuevo uso.
Era forma de reconocer muerte mientras permitía que vida continuara, de honrar a fallecido sin permitir que su ausencia congelara casa en estado de duelo perpetuo. Don Ernesto ordenó que habitación fuera limpiada 2 semanas después del funeral. Sirvientas fueron instruidas para remover todo, limpiar con soluciones desinfectantes, preparar espacio para ser convertido tal vez en cuarto de costura para Mercedes o almacenamiento para objetos de familia. Pero cuando sirvientas intentaron entrar al cuarto, se encontraron con resistencia inesperada de doña Catalina. Ella, quien raramente contravenía deseos de su esposo, quien había pasado 28 años de matrimonio siendo esposa obediente y deferente, repentinamente mostró voluntad de hierro. «No», dijo cuando don Ernesto le informó de su decisión. «Nadie tocará esa habitación». «Catalina, debemos ser prácticos», respondió don Ernesto con paciencia forzada de alguien acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamiento. «El cuarto necesita ser limpiado. Las posesiones de Beatriz necesitan ser organizadas. No podemos dejar espacio indefinidamente como santuario». «No es santuario», dijo doña Catalina, su voz temblando pero firme. «Es su lugar. Ella está allí aún. Lo siento, y no permitiré que sea perturbada». Don Ernesto atribuyó esta resistencia a duelo intenso, combinado con los nervios débiles de su esposa. Consultó con doctor Méndez, quien recomendó paciencia, sugiriendo que doña Catalina eventualmente aceptaría necesidad de limpiar habitación cuando tuviera tiempo para procesar su pérdida. Pero pasaron semanas, después meses, y doña Catalina no cedía. Y algo más comenzó a suceder que complicó situación. Sirvientas comenzaron a reportar experiencias extrañas cerca de habitación de Beatriz. María, criada joven que había cuidado a Beatriz durante su enfermedad, juró que escuchaba cantar viniendo del cuarto cerrado. No palabras que podía distinguir, solo melodía infantil como canciones de cuna que había cantado a Beatriz. Teresa, cocinera que había estado con familia durante 15 años, reportó escuchar pasos pequeños en cuarto sobre la cocina, cuarto que era precisamente habitación de Beatriz. Pasos que sonaban como niña descalza caminando sobre duela de madera. Y Josefina, lavandera, juró que había visto luz de vela moviéndose detrás de cortinas de ventana de habitación de Beatriz, aunque sabía con certeza que nadie había entrado allí. Don Ernesto descartó estos reportes como superstición ignorante de sirvientas poco educadas. Pero cuando Mercedes comenzó a reportar experiencias similares, no pudo ignorarlo tan fácilmente. Mercedes, 6 semanas después de muerte de Beatriz, vino a sus padres una mañana con rostro pálido y ojos mostrando falta de sueño. «Escucho a Beatriz», dijo sin preámbulo. «Por las noches, escucho su voz llamándome, diciendo mi nombre como solía hacerlo cuando tenía pesadillas y me quería en su cuarto. Estás soñando», dijo don Ernesto firmemente, «o tu duelo te hace imaginar cosas». Pero Mercedes sacudió su cabeza. «No estoy soñando, estoy completamente despierta, y no es solo voz. Escucho sus pasos, escucho puerta de su armario abriéndose y cerrándose, escucho su risa, la risa que tenía cuando jugaba con sus muñecas». Doña Catalina, quien había estado silenciosa, finalmente habló. «Yo también la escucho, cada noche desde que murió. Al principio pensé que era mi imaginación, mi deseo de que aún estuviera aquí, pero es demasiado constante, demasiado real. Ella no se ha ido completamente. Parte de ella permanece en esa habitación». Don Ernesto sintió frío recorrer su espalda a pesar de racionalidad que se esforzaba en mantener. «Esto es absurdo. Los muertos no regresan. Es imposible». Pero aquella noche, acostado en su cama, él también lo escuchó. Débilmente, apenas audible,
pero inconfundible, voz infantil cantando, y reconoció canción, una que Beatriz solía cantar mientras jugaba, tonada simple sobre pájaros y flores. Durante septiembre, fenómenos se intensificaron, no solo sonidos ahora, sino otros eventos inexplicables. Puerta de habitación de Beatriz, que había sido cerrada con llave después de su muerte, era encontrada abierta por las mañanas, aunque don Ernesto personalmente verificaba cada noche que estaba cerrada. Juguetes que habían sido dejados en armario aparecían sobre su cama, arreglados como si niña acabara de estar jugando con ellos. Y había olores, perfume de flores frescas emanando del cuarto, aunque no había flores allí. Aroma de jabón de lavanda que Beatriz había usado. Ocasionalmente, olor enfermizo dulce de enfermedad que había llenado cuarto durante últimas semanas de su vida. Padre Sebastián fue llamado para bendecir la habitación, para rezar por alma de Beatriz, para asegurar que estuviera en paz. Realizó ritual completo, rociando agua bendita, recitando oraciones de liberación, colocando reliquias sagradas en esquinas del cuarto. Por 2 noches hubo silencio, pero tercera noche, fenómenos regresaron más fuertes que antes. Y ahora añadían nuevo elemento. Golpes. No aleatorios sino rítmicos, como niña golpeando pared en patrón específico. 1, 2, 3. Pausa. 1, 2, 3. Pausa. Repetido durante horas. Don Ernesto, hombre de ciencia y progreso, finalmente admitió derrota ante algo que no podía explicar racionalmente. En reunión familiar en octubre, propuso solución que todos, incluso él mismo, reconocían era admisión de impotencia ante misterio que no comprendían. Sellaremos el cuarto, dijo. No lo limpiaremos, no lo tocaremos, simplemente lo cerraremos permanentemente. Edificaremos pared de ladrillos bloqueando puerta, y dejaremos habitación exactamente como está, intacta, inalterada. Era decisión radical que violaba toda lógica práctica. Era admitir que algo en aquel cuarto, alguna presencia o fuerza que no podían comprender ni controlar, necesitaba ser contenida más que confrontada. Trabajadores fueron contratados con instrucciones de construir pared de ladrillo, sellando entrada a habitación de Beatriz. Trabajaron rápido, incómodos con tarea, murmurando entre ellos sobre mala suerte de sellar cuarto con posesiones aún adentro. Cuando terminaron, puerta había desaparecido completamente detrás de pared de ladrillo que después fue cubierta con yeso y pintada del mismo color que paredes circundantes. Externamente, no había señal de que allí había estado puerta. Ventana que daba al patio fue también sellada desde exterior con ladrillos, creando rectángulo ciego en pared donde había estado ventana. El cuarto quedó completamente cerrado, tumba para posesiones de niña muerta y tal vez para algo más. Y durante meses hubo silencio. Los fenómenos cesaron. Casa Villavicencio regresó a normalidad tensa, pero el sellado no sería permanente, porque lo que estaba en aquel cuarto, fuera memoria traumática grabada en paredes o algo más inexplicable, no permanecería silencioso para siempre. Capítulo 4. El despertar. Durante 5 años después del sellado, entre 1895 y 1900, Casa Villavicencio existió con cuarto cerrado como secreto en su corazón. Familia raramente hablaba de Beatriz o del cuarto sellado. Era como si ambos hubieran sido borrados de existencia, presentes solo como ausencia que todos sentían, pero nadie mencionaba. Mercedes se casó en 1898 con abogado prominente de San Luis Potosí, mudándose a otra ciudad. Ernesto Jr. y Roberto establecieron sus carreras en Ciudad de México, visitando Querétaro raramente. Don Ernesto continuó administrando negocios con eficiencia característica, y doña Catalina permaneció en su melancolía, sus nervios nunca completamente recuperándose de pérdida de su hija menor.
Sirvientas que habían estado presentes durante enfermedad y muerte de Beatriz gradualmente fueron reemplazadas por nuevas que no conocían historia completa. A nuevas sirvientas se les decía simplemente que pared donde antes había puerta era parte de renovación arquitectónica, nada más. Pero en primavera de 1900, exactamente 5 años después de que Beatriz comenzara a enfermarse, algo cambió. Nueva sirvienta joven llamada Lucía, quien dormía en cuarto de servicio en tercer piso, directamente sobre donde había estado habitación de Beatriz, reportó a ama de llaves que escuchaba ruidos extraños durante la noche. Sonidos de movimiento viniendo de debajo de su cuarto, como si alguien estuviera caminando o moviendo muebles. Ama de llaves, doña Petra, quien había estado con familia durante 25 años y quien recordaba perfectamente eventos de 1895, sintió terror frío. Sabía exactamente qué cuarto estaba debajo de habitación de Lucía, el cuarto sellado de Beatriz. Doña Petra intentó calmar a Lucía, atribuyendo sonidos a tuberías viejas o ratas en paredes, pero ella misma comenzó a prestar atención y pronto escuchó sonidos también. Y eran exactamente como Lucía describía: pasos, movimiento de objetos, ocasionalmente lo que sonaba como muebles siendo arrastrados. Y después comenzaron otros fenómenos. En noche del 24 de julio de 1900, exactamente 5º aniversario de muerte de Beatriz, doña Petra fue despertada por sonido de canto. Voz infantil, clara y dulce, cantando canción que reconoció. Era canción que Beatriz solía cantar. El canto venía de cuarto sellado. Doña Petra lo sabía con certeza porque habitación estaba directamente debajo de la suya. Reportó esto a don Ernesto, quien ahora tenía 62 años y quien no quería confrontar nuevamente misterio que pensaba había resuelto sellando cuarto. Pero cuando él mismo escuchó sonidos, cuando visitantes a la casa comenzaron a hacer comentarios sobre ruidos extraños, cuando fenómenos se volvieron imposibles de ignorar, tuvo que actuar. Consultó primero con doctor Méndez, ahora hombre de 67 años pero aún practicando. ¿Podía haber explicación médica o científica para sonidos emanando de cuarto sellado? Doctor Méndez, quien había presenciado muerte de Beatriz y quien secretamente había tenido sus propias experiencias inexplicables durante aquellos días, fue honesto. No hay explicación científica que conozco. Habitación sellada durante 5 años no debería producir sonidos de pasos o canto, a menos que... ¿A menos que qué?, presionó don Ernesto. A menos que haya verdad en creencias que ciencia moderna descarta como superstición, creencias sobre almas que no pueden descansar, sobre muertos que permanecen atados a lugares donde sufrieron, sobre dimensiones de realidad que no podemos medir con instrumentos, pero que existen no obstante. Don Ernesto también consultó con nuevo párroco, padre Miguel Ruiz, quien había reemplazado a padre Sebastián. Padre Miguel era hombre más joven, educado en Roma, con perspectiva más moderna, pero aún arraigada en tradiciones católicas sobre vida después de muerte. Después de escuchar descripción de fenómenos, Padre Miguel sugirió que podría ser caso de alma en pena, espíritu atrapado entre mundos porque había muerto en circunstancias que dejaron asuntos sin resolver, o porque estaba atado al lugar específico por emociones poderosas. ¿Qué recomienda?, preguntó don Ernesto. Abrir el cuarto, respondió Padre Miguel sin hesitación. Confrontar directamente lo que está allí, realizar exorcismo completo si es necesario, pero continuar manteniendo sellado es solo posponer inevitable. Pero don Ernesto no podía soportar idea de abrir cuarto. No solo por miedo de lo que podría encontrar, sino porque abrir cuarto significaría admitir que sellarlo había sido error, que lo que había intentado contener no podía ser contenido simplemente con ladrillos y yeso. Y entonces, en agosto de 1900,
sucedió algo que forzó confrontación final. Doña Catalina, quien durante 5 años había vivido en melancolía tranquila, repentinamente comenzó a deteriorarse. Su salud, siempre frágil, colapsó completamente. Desarrolló fiebre, tos, debilidad exactamente como Beatriz había mostrado 5 años antes. Doctor Méndez fue llamado. Examinó a doña Catalina y sacudió su cabeza con perplejidad. Síntomas eran idénticos a aquellos de Beatriz, pero doña Catalina no había estado expuesta a tuberculosis. No había razón para que desarrollara misma enfermedad. Y doña Catalina, en momentos de delirio, hablaba con Beatriz. Conversaciones completas como si niña estuviera en habitación con ella. «Sí, mi amor, vendré pronto», decía. «No estés sola. Mamá está viniendo». Mercedes fue llamada urgentemente desde San Luis Potosí. Cuando llegó y vio estado de su madre, sintió terror de estar presenciando repetición de tragedia de 5 años antes. Y una noche, mientras Mercedes vigilaba junto a cama de su madre, doña Catalina la agarró con fuerza sorprendente para alguien tan debilitado. «El cuarto», susurró. «Tienes que abrir el cuarto de Beatriz. Ella quiere salir. Ha estado esperando. No puede descansar mientras esté atrapada allí». «Madre, estás delirando», dijo Mercedes, lágrimas corriendo por su rostro. «No estoy delirando», insistió doña Catalina con claridad momentánea. «Ella me ha estado visitando. Me ha mostrado. El cuarto debe ser abierto. Sus pertenencias deben ser tratadas apropiadamente. Debe ser liberada». Doña Catalina murió 2 días después, el 15 de agosto de 1900. Tenía 53 años. Causa de muerte fue listada como neumonía. Pero doctor Méndez privadamente admitió a don Ernesto que no entendía por qué había desarrollado síntomas tan similares a Beatriz, o por qué había declinado tan rápidamente. Después del funeral de doña Catalina, don Ernesto finalmente tomó decisión que había estado evitando durante 5 años. El cuarto sellado sería abierto, lo que estuviera allí sería confrontado, y la verdad, sea cual fuera, sería finalmente revelada. Capítulo final. La apertura y la revelación. La apertura del cuarto sellado fue programada para finales de agosto de 1900. Apenas 2 semanas después del funeral de doña Catalina. Don Ernesto convocó a sus hijos, a padre Miguel, al doctor Méndez y a doña Petra, quien había estado con familia durante todos eventos y quien merecía presenciar resolución. Trabajadores fueron contratados para demoler pared de ladrillos que había sellado entrada durante 5 años. Trabajaron con reluctancia, comentando entre ellos sobre mala suerte de disturbar cuarto cerrado durante tanto tiempo. Cuando finalmente rompieron último ladrillo y entrada fue despejada, aire que salió de cuarto era pesado, cargado con olor de encierro y algo más, algo dulce y enfermizo que todos reconocieron como olor de enfermedad de Beatriz. Don Ernesto, armándose con coraje que no sentía, fue primero en entrar. Padre Miguel lo siguió, después Mercedes y Ernesto Jr., finalmente otros. Lo que encontraron era cuarto exactamente como había sido dejado 5 años antes, preservado en tiempo como si muerte de Beatriz acabara de ocurrir. Cama aún tenía sábanas donde había muerto, manchadas con sudor de su fiebre final. Muñecas de porcelana estaban sentadas en estantería, mirando con ojos de vidrio. Libros de cuentos estaban abiertos en escritorio como si niña acabara de dejar de leer. Pero había algo más, algo que hizo que todos los presentes sintieran escalofríos. Cuarto estaba lleno de dibujos. No dibujos que habían estado allí cuando Beatriz murió, sino nuevos dibujos. Cientos de ellos cubriendo paredes, piso, incluso techo. Todos ejecutados en carbón o tiza, todos mostrando misma imagen repetida obsesivamente. Niña pequeña en cuarto cerrado, golpeando paredes, llorando, intentando salir,
y en cada dibujo, en escritura infantil temblorosa, estaban palabras: «Déjenme salir. Por favor, déjenme salir. Tengo miedo de la oscuridad». Doctor Méndez examinó dibujos cuidadosamente. El carbón y tiza habían venido de materiales en cuarto, carbón de estufa pequeña, tiza de pizarra que Beatriz había usado para lecciones. Pero, ¿quién los había hecho? Cuarto había estado sellado durante 5 años. Nadie había entrado. Padre Miguel comenzó a bendecir cuarto, rociando agua bendita, recitando oraciones, y mientras lo hacía, fenómeno extraordinario ocurrió. Aire en cuarto comenzó a moverse. Aunque no había ventana abierta, no había fuente de corriente. Y en movimiento de aire, aquellos con sensibilidad suficiente podían sentir presencia, no maligna pero desesperada, presencia de niña que había estado atrapada durante 5 años en oscuridad y soledad. Mercedes, quien había sido más cercana a Beatriz, comenzó a llorar. «Lo siento», susurró. «Lo sentimos mucho. No sabíamos. Pensamos que te estábamos dejando en paz, pero te estábamos atrapando». Y después algo más fue descubierto, algo que revelaría verdad terrible de lo que realmente había sucedido 5 años antes. Detrás de armario, oculto donde nadie había mirado durante limpieza apresurada antes del sellado, estaba diario pequeño. Era cuaderno que Beatriz había usado para practicar escritura, pero páginas finales contenían entradas que había escrito durante últimas semanas de su vida. Entradas estaban en escritura infantil temblorosa, muchas palabras mal escritas, pero mensaje era claro. «Estoy enferma, pero no sé de qué. Doctor Méndez me da medicinas que no ayudan. Mamá llora todo el tiempo. Tengo miedo. Los amigos del otro lado me visitan más ahora. Me dicen que pronto voy a estar con ellos, pero no quiero ir todavía. Quiero quedarme con Mercedes. Escucho a papá y al doctor hablando afuera de mi cuarto. Dicen que tuberculosis es muy contagiosa. Dicen que cuando muera deben quemar mis cosas o sellar cuarto para que enfermedad no se propague. No quiero que sellen mi cuarto. No quiero estar atrapada aquí sola en la oscuridad. Tengo tanto miedo de la oscuridad». Y última entrada, escrita con letra casi ilegible: «Me estoy muriendo. Lo sé. Los amigos vienen a llevarme, pero tengo miedo de que si sellan mi cuarto, parte de mí se quede atrapada. Por favor, si alguien lee esto, no me dejen sola en oscuridad. Por favor». Mercedes colapsó sollozando mientras leía. Don Ernesto, rostro pálido, tuvo que sentarse porque piernas no lo sostenían. Todos comprendieron horrible verdad. Beatriz había tenido tanto miedo de ser sellada en cuarto oscuro que aquel miedo había de alguna forma atrapado parte de su espíritu o conciencia allí cuando murió. Durante 5 años, en oscuridad completa porque ventana había sido sellada, lo que quedaba de Beatriz había estado golpeando paredes, cantando para consolarse, dibujando imágenes de su desesperación, suplicando ser liberada. Padre Miguel completó bendición con lágrimas corriendo por su rostro, y todos los presentes sintieron cambio en atmósfera del cuarto, como si peso pesado fuera finalmente levantado. En semanas siguientes, cuarto fue completamente limpiado. Pertenencias de Beatriz fueron tratadas con reverencia que había sido negada antes. Ropa fue lavada y donada. Muñecas fueron dadas a orfanato local donde niñas las apreciarían. Libros fueron preservados como memoria. Y dibujos en paredes, testimonio de 5 años de soledad y miedo, fueron cuidadosamente removidos y guardados como recordatorio de precio de miedo y ignorancia. Cuarto fue entonces convertido en capilla pequeña dedicada a Beatriz. Altar fue instalado con su imagen. Velas ardían constantemente, y familia podía venir a rezar por su alma y pedir perdón por haberla atrapado involuntariamente. Fenómenos cesaron completamente después de apertura. No más cantos, no más pasos, no más golpes.
Era como si Beatriz finalmente hubiera sido liberada para ir a donde debía haber ido 5 años antes. Don Ernesto vivió otros 10 años, muriendo en 1910. Durante aquellos años, visitaba Capilla diariamente, arrodillándose frente a imagen de su hija menor, susurrando disculpas que nunca sintió serían suficientes. Mercedes mantuvo tradición después de muerte de su padre, asegurando que Capilla fuera mantenida, que velas siempre ardieran, y contó historia a sus propios hijos cuando fueron suficientemente mayores para entender, no para asustarlos, sino para enseñarles sobre importancia de enfrentar miedos en lugar de sellarlos, sobre tratar a muertos con dignidad que merecen. Casa Villavicencio permaneció en familia hasta 1950, cuando fue vendida y convertida en hotel. Nuevos dueños, sabiendo historia, mantuvieron Capilla intacta como característica del hotel, aunque mayoría de huéspedes nunca conocieron historia completa detrás de ella. En 1985, durante investigación de folclore de Querétaro, historiador local descubrió diario de Beatriz que familia había preservado. Publicó transcripción junto con historia completa de Cuarto Sellado. Historia causó sensación localmente, llevando a examinación más amplia de prácticas de luto y tratamiento de muertos durante Porfiriato. Reveló cómo miedos sobre enfermedades contagiosas, combinados con supersticiones sobre muerte, podían llevar a prácticas que, aunque bien intencionadas, causaban trauma adicional. Hoy, edificio que fue Casa Villavicencio aún existe, ahora convertido en museo dedicado a historia de Querétaro. Capilla de Beatriz es una de exhibiciones más visitadas, con placa explicando historia y con espacio donde visitantes pueden dejar flores o velas en memoria de niña que pasó 5 años atrapada en oscuridad por miedos de aquellos que la amaban. Y ocasionalmente, guardias de museo reportan experiencias extrañas cerca de la antigua capilla. Sensación de presencia infantil amable, olor de flores frescas sin fuente identificable, ocasionalmente sonido suave como niña riendo en distancia. Pero estos fenómenos sí existen, no son aterradores, son recordatorios de que Beatriz finalmente está libre, que ya no está atrapada en oscuridad y soledad, que la apertura del cuarto hace más de un siglo la liberó para continuar su viaje a donde fuera que los muertos van. La historia de la niña del cuarto cerrado persiste en Querétaro como uno de casos más conmovedores de cómo amor y miedo pueden crear prisiones involuntarias, cómo buenas intenciones sin comprensión pueden causar sufrimiento, y cómo a veces los vivos necesitan tanto liberación como los muertos. Es recordatorio de que muertos merecen dignidad y que sellar problemas en lugar de confrontarlos solo pospone inevitable mientras causa daño adicional. Es lección sobre importancia de enfrentar miedos, sobre escuchar voces de vulnerables, incluso cuando son difíciles de escuchar, sobre no permitir que conveniencia o comodidad dicte cómo tratamos a aquellos que han partido. Y es historia sobre niña que, incluso en muerte, encontró forma de comunicar su sufrimiento, que esperó pacientemente durante 5 años en oscuridad hasta que finalmente fue escuchada y liberada. El cuarto ya no está sellado. Las paredes ya no llevan dibujos de desesperación, y Beatriz Villavicencio y Cortázar, quien murió a los 9 años en 1895, finalmente descansa en paz, liberada de prisión que amor mal entendido había creado. Si te gustó esta historia y no quieres perderte los secretos que aún guardan los estados de la República, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros relatos. Cada episodio te llevará más profundo en los misterios olvidados de México, donde el amor puede crear prisiones involuntarias,
donde los muertos esperan pacientemente ser liberados y donde algunos cuartos sellados guardan verdades más tristes que cualquier terror sobrenatural.